Buena noticia. A ver. Mira, con cortina respectiva, porque la primera quincena de julio se pondrá fin a la tarifa de invierno. Lo importante, ¿cómo se verá esto reflejado en las cuentas de la energía eléctrica, en la cuenta de la luz? Vamos de inmediato a establecer un contacto con el ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Hola, ministro, buen día. Hola, buen día, Gustavo, Carla, ¿cómo están? Muy bien, gracias. De inmediato, ministro, ¿cómo será esto? ¿Se verá reflejado en la cuenta de la luz para la gente que nos está viendo y escuchando a esta hora, 7:33? Bueno, efectivamente, en la cuenta pública, todos lo habrán visto, el presidente Gabriel Boric nos dio la tarea de tratar de implementar lo antes posible el fin al recargo de invierno. Nosotros, justo después de la cuenta pública, hicimos una mesa de trabajo con las compañías distribuidoras para efectos de ver cómo se podía ajustar los procesos de facturación y hacerlo lo antes posible. Y esa mesa de trabajo fue muy exitosa, entonces a partir del 15 de julio para el 97% de los clientes, aquellos que se agrupan en el gremio de empresas eléctricas, la mayoría de los consumidores del país van a ver esta eliminación del recargo de invierno. Eso significa que con independencia del consumo que tengan durante invierno, incluso si lo utilizan para efectos de calefacción, que es un consumo intensivo, no van a ser objeto de este recargo adicional que en nuestro concepto disuadía la electrificación de las necesidades de consumo de las personas y por tanto esa fue la razón principal para eliminar. Ministro, perdón, ¿dijo el 97% de los clientes? Sí, efectivamente hay un par de empresas distribuidoras, especialmente de zonas rurales, con las que todavía no conseguimos ponernos de acuerdo respecto de una fecha en la cual se va a empezar a aplicar. Con certeza esto se va a aplicar en diciembre de este año, pero respecto a este 3% de consumidores, especialmente en localidades rurales, todavía estamos trabajando con esas empresas de distribución. Ya, pero para que quede súper claro, es el 97% de los clientes que pagan tarifa de invierno, ¿no? Porque no todo el mundo paga tarifa de invierno. Ha habido una larga discusión respecto de si esta es una medida que va a afectar a todos los clientes o si en el fondo beneficia solo a los clientes que tienen más recursos, porque se ha presumido que quienes pagan tarifa de invierno son personas que son más adineradas. ¿Cuál es el universo de personas que hoy día pagan tarifa de invierno y que se van a ver beneficiados con esta medida? Si nosotros vemos la trayectoria de lo que fue el recargo de invierno anteriormente, cerca del orden de 350.000 medidores o clientes eran los que pagaban todos los inviernos este recargo, y si uno mira dónde estaban ubicados esos medidores, las comunas principales eran Puente Alto, Maipú, La Florida, algunas capitales regionales como Rancagua o Valdivia. Desde esa perspectiva, lo principal de esta medida es permitir que esos hogares puedan recurrir a la electricidad también para calefaccionar sus hogares, porque en estos lugares específicamente el uso de otros combustibles típicamente tiene efectos en contaminación local que nosotros buscamos disuadir. Claro. Ya, pero perdón, ministro, usted dice son 300.000 hogares aproximadamente, un poquitito más. 350.000. 350.000 hogares. ¿Sabe lo que pasa? Que mucha gente... Ese es el promedio de años anteriores. Ya, mucha gente nos puede estar viendo a esta hora y pensar que le va a bajar la cuenta de la luz, y no necesariamente va a ser así si es que no pagaban tarifa de invierno. En el fondo es un universo, no son todas las personas ni todos los hogares los que van a ver una reducción en sus cuentas, para dejarlo claro, digamos. Efectivamente, cuando uno elimina un recargo, lo que ocurre es que las personas que incurrían en ese recargo, en esta oportunidad no van a incurrir en aquel. Las personas que no eran necesariamente siempre los mismos hogares, porque esto tenía un límite de consumo, entonces iba variando, pero el promedio efectivamente son 350.000 hogares. Ya, en algún momento se habló de que esto iba a comenzar a regir en diciembre, ministro, ¿cierto? De hecho, cuando fue la cuenta pública, sí, cuando esto fue señalado por el presidente Gabriel Boric, y que iba a ser retroactivo desde 2021. ¿Eso continúa?
Sí, efectivamente lo que ocurre en diciembre es que el decreto tarifario, ese es un decreto tarifario que emite el Ministerio de Energía, va a ser emitido incluyendo las tarifas de los inviernos del 21, del 22, del 23 y del 24. Específicamente del invierno actual, del invierno del 23, lo que pasa es que hicimos una mesa de trabajo con las empresas de distribución eléctrica para adelantar los efectos de lo que va a ser regulado en el mes de diciembre de este año. Ministro, usted en una visita, entiendo que fue a Magallanes, en mayo pasado, decía que era regresivo congelar las tarifas de invierno. Lo tengo aquí, usted dijo que esto beneficiaba principalmente a Lo Barnechea, a Las Condes, a Vitacura, a Pirque. ¿Cambió de opinión? ¿Se hicieron otros cálculos? Porque hoy día ya no es regresivo en su mirada, porque hay personas, sobre todo del sector privado, que insisten con que esto es regresivo. Usted ha tenido incluso disputas con el exministro de Hacienda, que en este caso, Ignacio Briones, ha dicho que es una medida regresiva. ¿No es regresivo? ¿No beneficia a los que tienen más? Yo no tengo una disputa con nadie, Carla. Lo que ocurre es que efectivamente en un trabajo en conjunto con la Cámara de Diputados y el Senado, en la mesa de pobreza energética, nosotros hicimos un doble clic a los datos, y lo que encontramos es que efectivamente estos son datos públicos. La Mesa de Pobreza Energética publicó su informe en diciembre del año pasado y están todos invitados a revisarlo. Es que efectivamente en el tramo de consumo entre 350 kilos y 500 kilos hay cerca de 400.000 hogares que están en situación de vulnerabilidad, o sea que están en el 60% de los hogares, en el 60% del registro social de hogares. Esos son datos públicos que, como digo, están disponibles, y invito a la ciudadanía a consultarlo. Ya, o sea, fue un nuevo cálculo, un nuevo estudio en el fondo. Por eso cambió su mirada, por lo que le entendí. Y, ministro, ¿quién financia esto? Porque en el fondo me imagino que lo que se le baja al grupo que se va a beneficiar con esta reducción o eliminación de la tarifa de invierno se tiene que financiar de otra manera. Y muchos se preguntan si es que entonces no va a haber alzas en la cuenta de luz para otras personas que no pagaban, u otros hogares que no pagaban la tarifa de invierno. Lo que pasa es que este proceso tarifario es un proceso tarifario bien especial. Es un proceso tarifario donde están cambiando muchas cosas, producto de la implementación de una ley que fue aprobada hace un par de años atrás. Este es el primer proceso tarifario donde también se cambió la manera en que se remunera el margen de utilidad de las empresas. ¿Ya? Entonces, en términos de órdenes de magnitud, ese efecto es mucho mayor que este otro efecto. Este otro efecto está en el orden de las centenas de pesos. El que tiene que ver con el margen de utilidad de las empresas está más bien en los millares de pesos. Son órdenes de magnitud de 1 a 10. Entonces, este es un efecto, esto no va a tener un efecto perceptible en las tarifas de las personas. Eso es lo importante que yo quisiera que la gente entienda. O sea, va a subir muy marginalmente la cuenta de todo el resto. Eso es lo que le entiendo. No, porque esto depende de cada distribuidor. Cada distribuidor va a tener una situación un poco distinta respecto de este proceso tarifario en específico, porque hay muchas cosas que están cambiando. Pero efectivamente este orden de magnitud, el orden de magnitud de el recargo de invierno es mucho menor que el orden de magnitud que está asociado con la disminución en el margen de utilidad de las empresas. Perfecto. Ministro, a ver, uno puede concluir que con esta eliminación de la tarifa de invierno va a haber una disminución en la emisión de contaminantes, ¿ya? Pero hay un escenario bien adverso que están viviendo las empresas de energías renovables en nuestro país, principalmente solares. De hecho, en el último tiempo hay 2 de estas empresas que han quebrado, que se han declarado en insolvencia. ¿Cómo se enfrenta ese escenario? Precisamente para ese escenario estamos trabajando en un proyecto de ley que busca hacerse cargo tanto del problema de infraestructura como del problema financiero. En el caso de la infraestructura, lo que ocurre, para explicarlo de la manera más sencilla posible, es que Chile tiene un gran potencial solar, pero el potencial solar ocurre en 8 de las 24 horas del día. Nosotros tenemos que poder utilizar nuestra infraestructura de transmisión las 24 horas del día. Para eso necesitamos almacenamiento, y por eso el presidente Gabriel Boric anunció en su cuenta pública la licitación de un sistema de almacenamiento a gran escala. Eso es principalmente el problema de infraestructura. El problema financiero tiene que ver con que producto primero de la crisis en la cadena de suministros, producto del COVID, y posteriormente por la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, los precios fósiles aumentaron muchísimo, y eso cambió el equilibrio financiero al que estaban sujetos estas empresas, y para eso en específico
estamos diseñando un instrumento que también va incluido en este paquete legislativo que esperamos presentar las próximas semanas. Muy bien, perfecto. Ministro, le queremos agradecer por este contacto, por este diálogo y que tenga una muy buena jornada. Gracias, ministro, que le vaya Gracias muy bien. a ti, Gustavo, Carlos, que estén bien. Buen Gracias. día, nos Chao. vemos. Chao.